Amén. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Estamos celebrando una semana de victoria en su victoria, en la victoria del Cristo resucitado y ascendido. Comenzamos la reunión más temprano con la intención de no necesariamente terminar temprano, sino con la intención de proveerle al Señor una plena oportunidad para liberar su carga que está en el mensaje, y después de podamos responder al mensaje, lo vamos a hacer de una manera específica. El Señor va a traer al hermano Benson en resurrección, esperamos ver que este mensaje, este bosquejo va a señalar directamente al mover del Señor en el Evangelio, en el mundo de habla rusa, en el mover del Señor a Europa. No estamos en algo teórico, sino que estamos en algo verdadero, algo bien práctico, y está sucediendo. Estoy esperando el 2007. ¿Qué tal ustedes? Señor, lo que haya en tu corazón para el año 2007 en cuanto a nosotros, llévalo a cabo hasta lo sumo. Tenemos un mensaje pleno. Estoy consciente de esto. Ha sido diseñado así, pero vamos a movernos de cierta manera. Confiamos bajo la guía del Señor y su unción. La muerte, resurrección y ascensión del Salvador esclavo y la propagación universal del Evangelio que el Salvador esclavo lleva a cabo mediante sus discípulos. Punto 1 dice: todo el Evangelio de Marcos se resume en lo dicho por Pedro en Hechos 10, 36 al 43. Así que, si tienen tiempo, deben morar en esta porción y luego se sientan y vuelven a leer el Evangelio de Marcos a la luz de este resumen. Número 2, Romanos. Existen al menos 3 razones por las cuales era necesario que el Señor Jesús, el Salvador esclavo, fuese crucificado. Imagínense, estoy aludiendo a las palabras del hermano Andrew anoche. ¿Cómo es posible? Qué osada fue la opinión de Pedro al Señor al decir: no mueras, no sufras, esto que no te acontezca. La economía de Dios nunca hubiera podido proceder, no hubiera manera para nosotros haber sido redimidos. Dios no hubiera tenido el camino para introducir su reino. El diablo no hubiera sido destruido. El sistema mundano no hubiera sido juzgado. Dios no hubiera tenido la oportunidad otra que ejercer su justicia y anularnos a todos nosotros en el gran trono blanco. Alabado sea el Señor, que el Dios hombre Jesús, el Salvador esclavo, dispuso su rostro como una flecha, y él sabía por qué tenía que morir. Y como una base básica tenemos 3 razones aquí. El hombre cayó y la creación fue corrompida por el enemigo de Dios. Por ende,
Tanto el hombre como la creación tenían que ser juzgados. Esto fue una necesidad, según el sentir de Dios. Número 2, Cristo murió para dar fin a la vieja creación, en la cual está incluido el linaje humano. Solo de este modo podía él producir una nueva creación. Cuando el Señor murió en su humanidad y como el Hijo primogénito de la creación, Él crucificó toda la vieja creación de Dios. Estaba con Él allí en la tumba y se quedó allí cuando Él resucitó. El Señor Jesús fue crucificado a fin de poder impartirse a nosotros como nuestra vida y suministro de vida. Si su cuerpo no hubiera sido partido, no hubiera camino para nosotros recibir la vida divina. Para resumir el efecto de la muerte del Señor, tenemos que mencionar estos 8 asuntos, 7 de ellos negativos y 1 positivo. La muerte de Cristo resolvió el problema del pecado, de los pecados. Todos nuestros pecados fueron llevados por Él en su cuerpo, en el árbol. La muerte de Cristo resolvió el problema del pecado, la cual es la naturaleza de Satanás, que es el propio Satanás en la carne. Por medio de su muerte, Cristo crucificó al viejo hombre y a la vieja creación. Algunos de ustedes inmediatamente al frente de mí aquí son jóvenes, pero tienen que darse cuenta que tienen un viejo hombre y su viejo hombre fue crucificado. Y toda la vieja creación ha sido terminada. Estoy especialmente contento de declarar el próximo punto. La muerte de Cristo destruyó a Satanás. Satanás ha sido destruido. Hebreos 2:14. Al mismo tiempo, el sistema del mundo diseñado por Satanás y dependiendo de él también fue juzgado. Y la segunda categoría de cosas negativas fueron las ordenanzas de la religión y la cultura que dividen los pueblos y también causó la enemistad. Luego sabemos que cuando el Señor murió, de su costado herido salió agua y sangre, sangre para redención, y el agua que representa la liberación de la vida divina. Así que es un hecho a los ojos de Dios de que toda cosa negativa en el universo ha sido terminada. Y la vida divina ha sido liberada para producir el nuevo hombre que llegará a ser el reino de Dios como el desarrollo pleno del gene del reino. Ahora, 2 asuntos que están en el 3 y en el 4, en el bosquejo, que son más específicos. Número 3, Romano. En su muerte redentora en la cruz, el Salvador esclavo dio su vida en rescate por muchos. La palabra rescate en Marcos 10:45 indica que la redención efectuada por el Señor formaba parte del servicio que Él rindió a los pecadores para cumplir el plan de Dios. Algunos que son nuevos o que no están tan familiarizados con la verdad básica del Evangelio, puede que supongan que debido a que Dios es rico en misericordia y debido a que Dios es un Dios de amor, Él simplemente puede perdonarnos. Yo los amo.
yo soy un Dios amable, soy un Dios misericordioso. Pero Dios no puede hacer eso, porque eso hubiera sido una violación de la justicia de Dios. Según el Salmo 89:14, no es el amor o la misericordia o la gentileza que es el fundamento del trono de Dios, sino la justicia. También Dios tiene un enemigo, quien es su adversario, observando todo lo que Dios hace. Y un despliegue de amor, de gentileza o misericordia que no sea basado en la misericordia, en la justicia de Dios, hubiera ilucidado, hubiera levantado Así que B dice que en su humanidad el Señor sirvió a los pecadores incluso al dar su propia vida, es decir, la vida de su alma. ¿No están ustedes agradecidos que el Señor no salvó su vida, su alma? ¿Recuerdan cómo se mofaron de Él cuando estaba en la cruz? Tú dices que eres el Cristo. Sálvate a ti mismo. Bájate de la cruz. Sálvate a ti mismo. Él tenía una lección. Él pudo haberse salvado a sí mismo o salvarnos a nosotros. Y le alabo a Él que Él nos salvó. Él se dio a sí mismo en rescate para que nosotros fuéramos salvos. C. El Señor Jesús realizó una gran obra al pagar el precio por nosotros, dando la vida de su alma como rescate para saldar nuestra deuda delante de Dios en conformidad con la naturaleza de Dios, su justicia y sus requisitos, y bajo la atenta mirada del enemigo. La justicia de Dios declarada en su palabra, que el alma que pecare tiene que morir. Alguien tiene que morir. Así que o todos nosotros los pecadores morimos bajo el juicio de Dios, eso hubiera sido justo, o otro vendría, nuestro sustituto, aquel que es el cumplimiento de todas las ofrendas, el que no tenía necesidad de morir porque no tenía pecado. Sin embargo, Él estuvo de acuerdo, y de acuerdo al consejo sostenido en la deidad de ser el Cordero de Dios, conocido desde antes del fundamento del mundo, y también Él aniquilado antes del fundamento del mundo, y que Él solamente pagara la deuda completa. Y cuando Él respiró su último aliento y dijo, está terminado, Dios supo, el diablo supo, y ahora nosotros sabemos que nuestra deuda ha sido pagada. La justicia de Dios, el requisito de su justicia ha sido cumplido. Alguna vez, no ahora, lea y ore el himno 1003 en inglés. 1003 en inglés. Dios no puede reclamar de dos personas, de su Hijo y de nosotros, porque la deuda ha sido pagada. El himno 466. Y tenemos en las Escrituras y en nuestro espíritu el cheque cancelado, el cheque endosado. Y Dios levantó a Jesús de la muerte y lo puso en los cielos como una declaración de que yo acepté su pago por ustedes. Así que puede que ustedes no estén seguros de cómo Dios se sienta acerca de ustedes algunas veces. Puede ser que usted se considere un fracaso y puede ser que no se sienta muy animado.
Oh, es maravilloso darse cuenta que nosotros estamos parados en la base sólida de la justicia de Dios. Señor, yo no sé si tú me quieres a mí ahora, o yo no sé si estás contento conmigo ahora, pero la Biblia dice que tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados. Yo confieso. Y Dios, tú estás atado por tu justicia para perdonarme ahora mismo. Así que no sufra ya más la autocondenación. El Señor Jesús murió por nuestros pecados. Dios aceptó su muerte y Dios está atado por su justicia para perdonarnos. Letra D. Cristo dio su vida humana en rescate por muchos como parte del proceso de la ejecución del juicio de Dios. Esto nos guía a un asunto profundo y conmovedor en el punto 4. Mientras era juzgado por Dios en nuestro lugar, Cristo dio la vida de su alma como rescate, como pago por nosotros. Debemos darnos cuenta que el Señor estuvo en la cruz por 6 horas. Y en las primeras 3 horas podemos decir que Él fue un mártir allí, sufriendo la persecución del hombre y la blasfemia del hombre. Pero en la hora sexta, la atmósfera cambió. Fue casi mediodía, pasado mediodía, pero se puso oscuro como de noche. Y fue en ese momento que Dios fue hecho pecado por nosotros. Fue en ese momento que nuestros pecados fueron puestos sobre su cuerpo. Fue en ese momento que Cristo llegó a ser el cumplimiento del tipo de la serpiente de bronce. Y durante esas 3 horas, mientras Dios miraba a esa figura que estaba en la cruz, Él no vio a su Hijo. Él vio pecado. Él vio una serpiente allí como pecado en la carne. Nuestro sustituto vicario fue hecho pecado por nosotros. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo. Él bebió la copa de la ira. Y la furia de la ira de Dios fue dirigida en aquel que llegó a ser nuestra ofrenda por el pecado, quien fue hecho pecado mismo a los ojos de Dios, y Dios lo juzgó y lo puso a muerte en el cumplimiento de su ley justa. Él fue la roca en el Antiguo Testamento, en Génesis 17 creo que es, golpeada por la vara de Moisés. Esto es poderoso. Nosotros tenemos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Cada día lo tomo como mi ofrenda por el pecado. Señor, todavía tengo la carne de pecado. Todavía siento esa carne de pecado, pero tú fuiste hecho pecado por nosotros. Dios condenó el pecado en la carne. Yo te tomo a ti como mi ofrenda por el pecado. Yo no tengo que vivir con la conciencia de pecado. Yo vivo con la conciencia de Jesús. Dios puso nuestros pecados sobre Él, considerándolo en ese momento como el único pecador, incluso como el pecado mismo. Como resultado de ello, Dios lo abandonó, dejándolo solo mientras era objeto de su juicio. Esto nos lleva justo a la próxima sección. Número 4, Romano. Cuando Dios juzgó a Cristo, nuestro sustituto, quien había sido hecho pecado por nosotros y llevaba sobre sí nuestros pecados, lo abandonó en términos de su economía. Y en ese momento, el versículo que habla el Salmo 22 fue cumplido, y solo Dios el Padre, quien era las entrañas de la ofrenda, pudo entender ese gemido. Elí, Elí, lama sabactani. Mi Dios, ¿por qué me has desamparado?
Nosotros necesitamos, aunque estamos aquí tocando un tierra santa, recibir un entendimiento básico por el Espíritu en la palabra de dos asuntos. Lo primero es por qué Dios lo abandonó. Lo segundo es de qué manera Dios lo abandonó. Y yo hablo primero y después leeré los subpuntos. ¿Por qué Dios lo abandonó? Nosotros podemos entender, quizás rápidamente, si nos damos cuenta que Él era a los ojos de Dios, allí era pecado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Juan 3:14 dice. Usted junta Juan 3:14 con Romanos 8:3, que dice: Dios, enviando a su Hijo en la semejanza de carne de pecado, condenó al pecado. En cuanto al pecado, así como la serpiente de bronce, Números, tiene la forma de serpiente, pero no la naturaleza venenosa, así el Señor Jesús tenía la semejanza de la carne de pecados. Él tenía carne, parecía como nuestra carne de pecado, pero no lo era. Pero debido a que fue en la semejanza durante esos 3 horas que Él fue hecho pecado y que llevó el pecado, Él llegó a ser nuestro sustituto. Y Dios vio una serpiente allí. Él vio al pecado allí. Él llevó pecados allí. Él vio pecados allí y vio a Satanás allí. Y Él tuvo que abandonar ese sentir personal y simplemente juzgar justamente. Pero ¿cómo sucedió esto? Damos gracias al Señor mucho por una vena aquí o una línea en el ministerio de la era que nos abrió esto. Nosotros no debemos suponer que cuando el Señor Jesús murió y fue abandonado por Dios, Él era meramente un hombre. Si Él hubiera sido meramente un hombre, su redención no hubiera sido eterna en su eficacia. Un hombre es finito, la humanidad no es eterna. Nada poseído por los seres humanos es eterno. Él pudo haber muerto y pagado el precio de una manera limitada, en una medida limitada, con una aplicación limitada, pero de seguro no hubiera nunca alcanzado a nosotros casi 2000 años después. Así que es un error y aún una herejía decir que Él fue simplemente un hombre allí. Ahora, no obstante, la propia cita del Señor del Salmo 22 hace claro que Dios lo abandonó. Bueno, consideremos. En Mateo 3, el Señor Jesús fue bautizado. Y el Padre habló del cielo: este es mi Hijo, en el cual tengo contentamiento. Y el Espíritu vino sobre él, casi de una manera visible. Recordemos algo bastante profundo, en verdad. Mateo 3 viene después de Mateo 1. Y en Mateo 1 vemos que el Señor Jesús fue engendrado del Espíritu Santo. Desde el momento de la concepción, Él era Dios y hombre, el Dios hombre. Él tenía el Espíritu, tenía divinidad como una de las esencias de su ser, como el Dios hombre.
Él es esencialmente Dios y hombre. 30 años más tarde, el Espíritu vino sobre él en poder, en la unción para su ministerio, así como el Espíritu es sobre nosotros ahora mismo, en poder y en unción para ministrar. Y por medio de nosotros, yo quiero decir nosotros. Y en ese Espíritu, Él ministró, Él echó fuera demonios. Y según Hebreos 9:14, Él se ofreció a sí mismo a través del Espíritu Eterno. Pero en cierto momento, en el momento más oscuro, más profundo y oscuro, Dios permitió que su espíritu económico lo abandonara. El espíritu que estaba sobre él lo dejó, lo abandonó. Pero el espíritu que era la esencia de su divinidad, mezclado con su humanidad, nunca lo dejó. Él murió como el Dios hombre. Debido a que Él murió como hombre, Él tenía una sangre auténtica humana para derramarla por nuestra redención. Debido a que Él murió como Dios y Dios es eterno, el elemento divino garantiza la eficacia eterna de la sangre del hombre Jesús. Esa razón, Hebreos nos dice que Él llevó a cabo una redención eterna. Por esa razón, Juan 1:7 dice que la sangre de Jesús, que es la sangre de Jesús su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¡Aleluya! Ahora mismo, cada pecado está siendo limpiado por la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. En verdad, la Biblia nos dice que tomemos la sangre, que la apliquemos en el Nuevo Testamento. No está errado esto. La Biblia dice que si nosotros andamos en la luz y como Él está en luz, nosotros tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, continuamente, constantemente, siempre, consistentemente, nos limpia de todo pecado. Ahora mismo estoy siendo limpiado de cada pecado, y así ustedes, alabados el Señor. Así que Él murió como el Dios hombre, con humanidad y divinidad, como sus dos esencias mezcladas en una persona. Pero Él verdaderamente fue abandonado. Ese fue un momento oscuro. Ese fue un clamor con angustia. Y Él clamó: ¿por qué me has abandonado? Quiero decirle algo. Porque Dios lo abandonó. Dios nunca lo abandonará a usted. Hebreos 13. Él nunca los dejará ni nos abandonará. Satanás, tú eres un mentiroso. Detente de mentir a mis hermanos y hermanas. Ve al infierno, ve al lago de fuego. Te vencemos por la sangre del Cordero. Ahora los puntos que están bajo el 4 romano. El Señor Jesús fue juzgado por Dios para que la obra de redención fuese realizada, y Dios lo consideró como sufriente sustituto nuestro, que era ofrecido por el pecado. Esta palabra no se nos es recordada en espíritu en la cena del Señor. Esta palabra no brota acciones de gracias. Aprecié mucho que Minoru fue conmovido en este punto. Él se identificó con él. Oh Señor, conmuévenos otra vez.
al ver la separación del pan y de la sangre, de la copa, ve nuestro pecado y nuestros pecados, así como toda cosa negativa, fueron juzgados en la cruz. Y Dios tuvo que abandonar al Salvador esclavo por causa de nuestro pecado. Dios abandonó a Cristo en la cruz debido a que Él estaba allí en lugar de los pecadores, llevando nuestros pecados sobre Él y habiendo sido hecho. Estos puntos contestan la pregunta ¿por qué Él me abandonó? 2. A los ojos de Dios, Cristo se convirtió en un gran pecador y Dios lo juzgó como nuestro sustituto por causa de nuestros pecados. Con algunas de las ofrendas, las partes internas, el hígado, los riñones, estas el ser humano no las consumía, sino que tenían que ser quemadas como para ser el alimento de Dios, indicando en tipo de que solo Dios el Padre conoce la profundidad del sentir y los sufrimientos en las partes internas de Cristo cuando Él fue hecho pecado por nosotros. Nosotros debemos permitir que Dios tenga esa porción y nosotros debemos tomar tiempo después de la cena para adorar al Padre con su porción. Aprender a ofrendar a este maravilloso Cristo en espíritu, en realidad y en veracidad al Padre. Padre, te adoramos con tu Hijo amado como la ofrenda por el pecado. Padre, te traemos a ti al que fue incondicional, el único hombre que siempre era por Dios, incondicionalmente para Dios. Él es tu alimento. Padre, te lo traemos a ti en nuestras alabanzas. No todo es para nosotros. ¿Por qué todo tendrá que ser para nosotros? En la mesa, en la cena, el Señor debe tener su satisfacción. El Padre, por siglos, ha estado buscando esos que le adoren en espíritu y con veracidad. Ministerio a lo largo de este punto ha estado por décadas, apenas se ha desarrollado, apenas se ha aplicado. Debemos tener un gran viraje para que haya adoración con Cristo como la realidad, Cristo como las ofrendas. Padre, te ofrendo algo que yo mismo no entiendo, pero tú entiendes. Y tú quieres que nosotros te lo ofrezcamos. Padre, gracias por darnos a tu unigénito. Ahora los muchos hijos te adoran con el hijo primogénito. Después de una reunión así, especialmente, y no trato de hacer la práctica aquí, pero especialmente cuando la reunión es en la noche, podemos testificar de la historia que el lunes se hace el mejor día para nosotros, lleno del fluir dulce que vino de la mesa del Señor, de la cena del Señor. 3. Cristo fue nuestro sustituto e incluso era el pecado mismo a los ojos de Dios. Por tanto, Dios lo juzgó e incluso lo abandonó. Una pequeña aplicación aquí. Ya que Dios lo juzgó y aceptó al Cristo juzgado por Dios como nuestra ofrenda por el pecado, ¿por qué, hermanos y hermanas, toma tanto tiempo en estar sumergido en autocondenación? Esa no es la acusación del enemigo, no es el juicio de Dios. Eso es ese es el alma que lo introduce en autocondenación. Cuando usted entra en eso,
Déjeme recordarle que el pecado ha sido juzgado ya. Lo tomo a él como mi ofrenda por el pecado. C. Debido a que Cristo llevó sobre sí nuestros pecados y fue hecho pecado por nosotros, Dios, al juzgarlo como nuestro sustituto, lo abandonó en términos de su economía. El Señor Jesús fue nacido del Espíritu que engendra, quien es la esencia divina, el cual jamás lo abandonó en términos de su esencia. ¿Están claros? El Espíritu, como la esencia de su ser divino, nunca lo abandonó. Cuando el Señor Jesús, el Dios hombre, murió en la cruz, siendo objeto del juicio de Dios, Él poseía dentro suyo, como su ser divino, a Dios mismo en términos de su esencia. No obstante, Él fue abandonado por el Dios que juzga, el Dios justo en términos de su economía. Debido a que el Señor Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nació de Dios y con Dios, el Espíritu Santo era la esencia intrínseca de su ser divino. Por ende, era imposible que Dios lo abandonara en términos de su esencia. Él no pudo desmezclarse. Esta mezcla es eterna. Cristo fue abandonado por Dios en términos de su economía, cuando el Espíritu, quien en su aspecto económico había descendido sobre él como poder para la realización de su ministerio, lo dejó. Sin embargo, la esencia de Dios permaneció en su ser y, por tanto, Cristo murió en la cruz como Dios hombre. Y tenemos la referencia aquí en 1 de Juan 1:7 que dice, ¿cómo? Búsquenlo. Sí. Sí. Amén. Amén. Sí. Andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, su humanidad, nos limpia de todo pecado. Su Hijo, eso es divinidad. Jesús, eso es el hombre con sangre humana legítima. Su Hijo, eso es divinidad con vida eterna. No es inagotable. Cada pecado significa cada pecado, todo pecado. Pecados pequeños, pecados grandes, pecados que usted cree que pueden ser perdonados y pecados que usted teme que no sean perdonados. Todo pecado, porque el Dios hombre murió y fue abandonado en términos de su economía. 5 Romanos. La resurrección del Salvador esclavo es prueba de que Dios fue satisfecho con lo que Él llevó a cabo mediante su muerte. Su resurrección es confirmación de la eficacia de su muerte, la cual nos redime y nos imparte la vida divina. B. Su resurrección llegó a ser la evidencia de nuestra justificación y el poder por el cual podemos ser libertados del pecado. Romanos 4:25. Él fue levantado para nuestra justificación. Así que el enemigo le está dando problemas. Háblele. Tú dices, mírame. Yo te digo, mira al Jesús Dios hombre que está en el trono. Mira quién está en el trono. El esclavo de Dios, quien murió por mis pecados. Y Dios le resucitó de manera justa para demostrar a todo el universo, especialmente a ti, enemigo, que Dios fue plenamente satisfecho con su muerte vicaria. Sección 6 ahora. Y para aquellos que está en el piano, es después de la sección 7 que vamos a tener algo especial. Número 6. En un sentido muy real, el Evangelio de Marcos puede ser considerado el Evangelio de Pedro.
Por tanto, debemos considerar lo dicho por Pedro con respecto a la resurrección de Cristo, según lo relata el libro de Hechos. Aquí hay una lógica divina. El Evangelio de Marcos no habla mucho en detalle acerca de resurrección, pero el Evangelio de Marcos realmente, en el sentido humano, sale lógicamente de Pedro. Pedro es el padre espiritual y Marcos es el hijo. Así que podemos entender el Evangelio de Marcos un poco mejor si consideramos lo que Pedro dijo en cuanto a la resurrección en el libro de los Hechos. Y por favor recuerden, ¿quién es esta persona? La persona que fue amonestada, regañada al ser Satanás. La persona que habló insensateces en el monte de transfiguración. La persona que se jactó de que los otros discípulos se alejarían, se correrían, pero no este macho Pedro. Aquel que negó al Señor una vez, 2 veces, 3 veces, con maldición. Aquel quien su hombre fue hablado por el ángel a las hermanas y a Pedro. Hay mucho en esas 2 palabras. Pedro, todavía no te he dejado, no me he dado por vencido contigo. Pedro, no te he abandonado. Pedro, no estoy desalentado. Tú eres quien estás desanimado. Pedro, yo te he escogido. Yo no voy a arrepentirme de ello. Y a Pedro. Bueno, el Señor, todos dejaron al Señor, todos fueron cernidos por Satanás. Pero en Hechos 1 y 2, ellos llegaron a hacer una ofrenda de harina y el Espíritu fue derramado sobre ellos. Y Pedro se puso en pie con los 11 y predicó al Jesús resucitado. En su primer mensaje evangélico, Pedro testificó que el Jesús crucificado fue levantado por Dios de entre los muertos. Puesto que Cristo es la resurrección, era imposible que la muerte lo retuviera. ¿Saben? En Hechos 2:24, tengo el tiempo. No estamos aquí en una lucha con el tiempo, como pensé que estábamos en otra ocasión, pero tenemos tiempo. Bien, Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, matasteis clavándole en una cruz por manos de inicuos, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Este es Pedro en resurrección. Así que ustedes, hermanos, que están aquí al frente, ustedes no han tenido su momento todavía. No se sorprendan. Eso no puede suceder en el entrenamiento. Ustedes están muy jóvenes para que le pase eso, pero puede que sucederá. Y lo imposible va a pasar y lo que uno no piensa va a suceder. Y entonces ustedes se lamentarán profundamente. Luego serán resucitados. Luego en resurrección entrarán en la realidad del cuerpo con todos los otros que han sido quebrantados, cernidos, compenetrados, granos. Luego su medida de gracia y su función de acuerdo a su medida
será manifestada en el cuerpo y resucitada por el cuerpo, y ustedes hablarán Jesús en resurrección. Y ustedes mismos serán un espécimen de resurrección, porque ustedes mismos serán un Dios hombre resucitado. Así que adelante, no se preocupen acerca de su experiencia de Marcos 14. Eso depende del Señor. Ahora coman al Señor, bébanle, vayan en pos de Él, sean uno con Él. Pero debido a que el Señor es misericordioso con ustedes, puede que el fracaso llegue en su tiempo de vida, en esta edad, el fracaso que destroza, el desmenuzar la confidencia que puedan tener. Luego las palabras y a Joshua, y a yo, y sigue así sucesivamente. B. Los hombres habían dado muerte a aquel que es el autor de la vida, a aquel que es el origen y la fuente de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos. La semana que viene, díganle a algunos rusos: Dios levantó a Jesús de entre los muertos. C. El Jesús crucificado ha sido levantado de entre los muertos para convertirse en la piedra angular del edificio de Dios. No teman de que los rechacen, que le den rechazos por parte de los humanos. No permitan, dejen que estén en el internet y los menosprecien, que se hagan risa de ustedes. No importa, el rechazo del hombre no importa. Los rechazados en resurrección llegan a ser la piedra angular. La resurrección tiene la última palabra. Él es la última palabra. Tanto nuestra salvación como el edificio de Dios están en el Cristo resucitado. El Señor Jesús, aquel que está en resurrección, fue exaltado por Dios para ser el príncipe y nuestro Salvador. Él está en el trono, gobernando sobre todo el mundo, toda la situación mundial. En un sentido adecuado, no me regocijo con la muerte del malvado, pero mientras estamos reunidos aquí, el que dañó a Bagdad ya no está en la tierra. El gobierno de Dios no puede ser burlado. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Él es el príncipe y el salvador. Él está administrando la situación mundial, la economía mundial y todos los países. Y Él está preparando para dar el don de arrepentimiento la semana que viene a muchas personas de habla rusa. Me gusta decir esto una y otra vez y otra vez. Benson va a tener su turno y él va a tocar el fluir poderoso. Número 7 ahora. La ascensión del Salvador esclavo, en la que fue exaltado por Dios, constituyó una señal de que Dios aceptó todo cuanto Él hizo para cumplir el plan eterno de Dios en conformidad con la economía neotestamentaria de Dios. Se me recordó ese sentido profundo que tocamos en el segundo mensaje y cómo el Señor tiene dos etapas de la humillación humillante. Él se humilló en su divinidad y Él se humilló en su humanidad. Él tomó el porte de hombre, fue a la forma de esclavo y fue obediente hasta la muerte. Él no dejó el constreñir de su humanidad y regresó a la gloria de su deidad.
solo en su deidad. Él fue obediente hasta la muerte. Él fue sepultado en honor, como lo registran los evangelios. Él fue levantado de entre los muertos por la gloria del Padre. Hubo una ascensión secreta, de acuerdo a Juan 20, para presentar la frescura de su resurrección al Padre, para el deleite del Padre. Y luego hubo una ascensión abierta, cuando Él subió y la nube lo ocultó. Y pasó el tiempo y el espacio y entró en el cielo, cuando hay miríadas de ángeles y todas clases de seres espirituales. Y Dios causó que Él, el Jesús Dios hombre, fuera entronizado y coronado con gloria y honor. Ahora el hombre, Dios hombre Jesús, está en el trono. Jesús reina. Los romanos, en específico, si leen Marcos 15, se mofaron de él por ser un rey. Los judíos lo acusaron de blasfemo al decir que él se identificó como hijo de Dios. Los soldados romanos lo cercaron, se mofaron de él, pusieron una corona de espinas, lo abofetearon y le decían: regocíjate, rey de los judíos, tú eres un rey. Y aún pusieron una escritura en la cruz: el rey de los judíos, de acuerdo a Juan, en hebreo, en latín y en griego, representado en los tres aspectos principales del sistema mundial: latino, la política romana, la religión judía y la cultura griega. El Señor está allí. Parece que no tenía poder, que estaba sin ayuda. ¿Y qué? Vamos a crucificar tu rey. La gente decía: no tenemos al rey sino a César. El día vendrá cuando toda la tierra se dé cuenta que Jesús es el rey. Oh, Rey Jesús, Dios le ha coronado de gloria y honor. Y hay un versículo, creo que está en los Salmos, que dice que Él ha sido entronado en las alabanzas, por las alabanzas de Israel, regocijándose en Dios. Él es el Rey. No lo vemos físicamente en esa esfera, pero cuando estamos en el Espíritu, nosotros trascendemos el espacio, el tiempo y tocamos los cielos. En nuestro espíritu mezclado, los cielos y las tierras son uno. Y ahí está el Dios hombre Jesús, coronado con gloria y honor. Como Pablo dice en Hebreos 2, todavía no vemos todas las cosas sujetas a Él, pero vemos a Jesús coronado con gloria y honor. Señor Jesús, te vemos coronado de gloria y honor. Oh, queremos pausar en este mensaje para alabarte. Glorificado Rey Jesús, te exaltamos, Señor amado. Te despreciaron y rechazaron, pero aquí estamos en la tierra glorificándote, magnificándote, exaltándote, desplegándote, testificando de ti que Jesús es Señor, Jesús es Rey. En esta exaltación, Dios coronó a Cristo con gloria y honor, le otorgó el nombre que es sobre todo nombre y lo hizo Señor de todos y cabeza sobre todas las cosas, a fin de que Él tenga toda potestad en los cielos y en la tierra, para reinar sobre los cielos, la tierra y las naciones. De modo que todo esto opere conjuntamente para la propagación universal de su servicio evangélico a Rusia y a Europa y toda la tierra. En un sentido muy real, este entrenamiento no termina a las 9:30. Este entrenamiento comienza a las 9:30. Va a continuar con aviones de Delta yendo a Moscú y aterrizar en Moscú. Oh, Romaskaya, vayan
se montan al tren y predican el evangelio a toda creación. Y el Señor en los cielos trabajará con ustedes. Él los va a respaldar. Él dirá, ahí está mi reproducción. Oh, esperen. Oh, vayan, esclavos. Yo estoy por ustedes. Aleluya. Y no hemos llegado al clímax todavía, pero es que no puedo esperar. De hecho, puedo esperar. No quiero esperar. Ve, a fin de experimentar a Jesús como el Señor, el Cristo, la cabeza de la iglesia, la cabeza de todos, y como aquel que fue entronizado y coronado, y a quien se le dio el nombre que sobre todo nombre, es necesario que permanezcamos en resurrección al estar en el Espíritu vivificante y al vivir y andar por el Espíritu. Y en este momento yo diría que vamos a tomar un receso y cantar. Vamos a alabar al Señor con el himno 124 en inglés, 59 en español. 59. Él ganó. El pecado fue juzgado. Plena redención logró. Destruyó el poder maligno por la cruz en que triunfó. Estrofa 2. Gloria al Cristo levantado, a quien Dios resucitó, anulando en la muerte al hombre vida le dio. Hades, tinieblas vencidos, su poder él exhibió. Gloria al Cristo ascendido, Dios al trono le alzó. Sobre todo señorío, nombre supremo le dio, para echar al enemigo. Todo poder se le dio. Gloria al Cristo victorioso, en el Calvario triunfó. Aleluya. Levantado, su victoria exhibió. Ascendido, aleluya, reinará sin conclusión. Okay, let's continue this way. The sister stanza 1, then the brother así. stanza 1. We'll do that through stanza 3, then all together on 4. Let's get lost in praising estrofa 1 y Him. luego seguimos así hasta la estrofa 3. Y todos juntos en estrofa 4. Hermanas cantando, hermanos alabando. Hermanos, estrofa 1. Y las hermanas alaban. Gloria al Cristo victorioso. Aleluya. Por la cruz en que triunfó. Hermanas, ahora, estrofa 2. Anulando en la muerte, al hombre vida le dio.
tinieblas vencidos. Su poder Él exhibió. Hermanos, ahora estrofa 2. Gloria al Cristo levantado, a quien Dios resucitó. Su poder Él exhibió. Hermanas, estrofa 3. Gloria al Cristo ascendido, Dios al trono le alzó, sobre todo señorío, nombre supremo le dio, para echar al enemigo, todo poder se le dio. Hermanos, estrofa 3. Ahora, todos, la estrofa 4. Ascendido, aleluya, reinará sin conclusión. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén, amén, aleluya. Aleluya. Una sección más, y esto nos involucra mucho a todos, con todo nuestro ser, por el resto de nuestra vida. El Evangelio de Marcos concluye con la propagación universal del Evangelio, el cual el Salvador esclavo lleva a cabo mediante sus discípulos. En este momento, en este punto, sus discípulos han pasado por muchas cosas, como está representado por Pedro y como se nos ha transmitido en el mensaje que habló de la vista panorámica en el Evangelio de Marcos. Hemos sido perdonados, tenemos disfruto, tenemos gozo, tenemos satisfacción, tenemos libertad, hemos sido sanados, hemos sido lavados, los demonios han sido echados fuera, nuestros ojos han sido restaurados, la vista de nuestros ojos, nuestra mudez hemos sido sanada, podemos hablar ahora, y hemos sido llevados con Él a la cruz. Pedro y el Señor Jesús, y en la experiencia inicial de Pedro, hay diferentes experiencias de la cruz. El Señor experimenta la cruz en su victoria. Pedro experimentó la cruz en su fracaso. Pero el punto es que Él fue crucificado, Él fue tocado. Luego estos discípulos, quienes que comenzaron como cualquier otro, pecadores caídos en muerte, en el principio de rebelión, en la casa y reino de Satanás,
Estos fueron redimidos, justificados, reconciliados, perdonados, limpiados, santificados, regenerados. Ahora son discípulos. Ahora son la reproducción del primer Dios hombre. Ahora el Salvador esclavo tiene una expansión de sí mismo y reproducción de sí mismo en la tierra, y Jesús ha vuelto a vivir, vuelve a vivir una y otra vez. Y estos tienen una comisión bajo la autoridad de el Cristo, el Salvador esclavo resucitado y ascendido. A es la cita del versículo 15. Id. ¿Escucharon eso? Id por todo el mundo. ¿Saben lo que quiere decir todo? Quiere decir todo el mundo. Todo el mundo. Y proclamad el evangelio a toda la creación. En Marcos, esto indica de que la meta del evangelio, el cual es proclamado a toda la creación, es producir la nueva creación. No dice ve y convence, ve y discute, sino que dice ve y proclama a toda la creación. 1. La obra de redención efectuada por Dios no solamente beneficia al hombre, la parte principal o criatura principal en la creación de Dios, sino a toda la creación. Todas las cosas en la tierra o en los cielos fueron reconciliadas con Dios, y el evangelio debe ser proclamado en toda la creación que está debajo del cielo. No estoy tratando cosas aquí graciosas o raras. Esta tarde estaba pensando que aún en la parte de atrás de Australia, los aborígenes, ellos necesitan escuchar el evangelio. Los que viven en New Zealand, maoes, en todas las personas, todas las naciones. Creemos que el Señor nos dará oraciones que mueven montañas, y se abrirá Irak, Afganistán se abrirá. Habrá una iglesia en Kabul, una iglesia en Teherán. ¿Alguien mencionó eso hoy? Puede haber una iglesia en Kathmandú. Sí, puede haber una allí, puede haber una en muchos otros lugares. Pero nuestro ir es bajo la autoridad del Señor, es bajo su envío, es en la comunión del cuerpo. No somos una sociedad misionera con un movimiento, pero les digo algo, desde que escuché por primera vez a través que el hermano Benson de su carga de anunciar el evangelio en muchas partes del mundo de habla rusa, yo tuve la realización plena de que la fuente de esto es el propio Dios. Les aseguro, esto es absolutamente sale del ser de Dios con su autoridad. B minúscula, toda la creación espera ser libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Así que por favor no me pregunten, Ron, mi mascota estará conmigo en el milenio. Bueno, yo no sé. Toda creación incluye toda creación, pero no me envíen correos electrónicos preguntándome si mi gato va a ser regenerado. Bueno, por lo menos cuidaremos de los seres humanos. Vamos a concentrarnos en las personas y proclamarles el evangelio a ellos. Todos estos animales estaban en el arca. ¿Cómo era eso? Yo no sé, pero esperaría
próxima era. Si todos los animales que habían estado en mi casa estarán allí, yo no sé qué yo voy a hacer. Yo le dejo eso a mi esposa, aunque ella no será mi esposa, porque seremos hijos de Dios en gloria. Pero debemos estar claros de que toda la creación bajo el cielo es nuestro campo. El evangelio del reino debe ser predicado a todas las naciones y luego vendrá el fin. 2. El evangelio de Marcos revela que nuestra predicación del evangelio tiene como finalidad hacer de aquellos que pertenecen a la vieja creación miembros de la nueva creación. Así que no se atemorice si usted se encuentra un cruz viejo, no se atemorice. Ellos tienen un espíritu, tienen un gemido interno en ellos por vida eterna. Sea uno con el Señor, coopere con Él para que vea cómo Él llega a ser una nueva creación. B, otra cita, Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Así que la plena salvación involucra el creer interno y el testimonio externo del bautismo. Simplemente crea. Rehusarse a creer, eso es suficiente para ser condenado. Esto es algo para orarlo o para traerlo en oración, para atar el espíritu de incredulidad que está relacionado con obediencia, que está relacionado con la voluntad, está en rebelión. Señor, subyuga la voluntad rebelde, esta gente con carácter fuerte, infunde fe en ellos. Vamos a ir allá y hablar fe dentro de ellos. 1. Creer es recibir a Cristo para perdón de pecados y para regeneración. De modo que quienes creen llegan a ser hijos de Dios y miembros de Cristo en una unión orgánica con el Dios triuno. Usted va a estar en Rusia, imagínense, quizás va a ir a Red Square, quizás el hermano John nos va a llevar a Red Square, a la Plaza Roja. Imagínense, en esa ciudad hay un organismo que se llama la Iglesia de Dios en Moscú. ¿No es eso maravilloso? Ser bautizados, numeral 2, es afirmar todo esto al ser sepultados para dar fin a la vieja creación mediante la muerte de Cristo y al ser resucitados para hacer la nueva creación de Dios mediante la resurrección de Cristo. No somos bautistas, no imponemos una norma ritualística o religiosa en las personas, pero es difícil de tener una impresión de ser muerto y resucitado si usted solamente le tira unas gotitas de agua en la cabeza de alguien. La manera es sumergirlo y levantarlo. Y mientras eso sucede, creemos que estamos tocando la realidad, estamos enterrando la vieja creación y levantando una nueva creación. Basta con creer para ser salvos de la condenación, pero para la compleción de nuestra salvación interna, todavía es necesario el bautismo como afirmación externa. Sea que entendamos esto o no, nosotros somos personas que estamos bajo autoridad. El Señor es toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Él nos ordena a discipular las naciones y que las bauticemos. Después de bautizarlas, debemos enseñarle todo lo que el Señor nos ha ordenado. Sí. Y el tiempo que vamos haciendo está muy bien. Y ellos salieron y predicaron en todas partes. Oh, esto está delante de nosotros. ¿Cuál es la última palabra del entrenamiento? Y ellos salieron y predicaban en todas partes. Yo creo que en todas partes quiere decir en todas partes. ¿No es esto increíble? Obrando con ellos el Señor. El Señor será su colaborador cuando ustedes vayan al mundo de habla rusa. Él trabajará con ustedes.
Adam, cuando vaya y esté en ese tren, cuando usted llegue a su destino, simplemente diga: Señor, trabaja conmigo. El Señor dirá: oh Adam, yo he estado trabajando contigo todo el tiempo. Sé fuerte, sé valiente. Hermanas, sean osadas, sean bien valientes. No le tema a nadie, no le tema a nada. El Dios hombre ascendido, el Dios hombre ascendido, el Salvador esclavo ascendido, trabajará con ustedes y confirmará su palabra. No piense que yo estoy siendo orgulloso aquí. No, no soy orgulloso, pero espero plenamente que cada palabra de Dios que sea hablada durante estos 6 años de entrenamiento va a ser respaldada por el Dios del cielo y la tierra. Usted verá que la mano del Señor vendrá y apoyará su palabra, respaldará su palabra, confirmará su palabra, pero usted tiene que estar haciéndolo. Usted tiene que salir de aquí, de este salón, ir de este clima tan cálido aquí en California e ir a otro país. Ejercite su espíritu de fe, proclame el evangelio, y el Señor, quien está intercediendo por usted, el Señor que gobierna sobre todo, Él obrará con ustedes y confirmará su palabra. Este es el principio de encarnación. 1. En 1, 14 al 15, vemos a una sola persona que predica el evangelio. Pero en 16, 20, hay muchos que predican el evangelio, los cuales son la reproducción de Cristo en resurrección. ¿No es esto maravilloso? Si usted es parte de esta reproducción, diga amén. Ya. Sí. Primero estaba solo Jesús en Marcos 1, pero ahora estamos en Marcos 16. ¿Saben cuántos habían? Y muchos más serán producidos. 2. Esta predicación del evangelio de Dios a toda la creación mediante los creyentes de Cristo comenzó en Jerusalén y durante los últimos siglos se ha venido propagando de manera continua y a escala universal hasta lo último de la tierra, y continuará propagándose hasta que el Señor venga a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Quizás lo último mejor de estar en Moscú en enero predicando el evangelio del reino es estar en Moscú cuando el rey estará en Jerusalén y el rey Dios estará en la tierra. El reino de Dios estará en la tierra. ¿Creen ustedes que el reino de Dios estará en la tierra? ¿Que Jesús vendrá del cielo y establecerá su trono en Jerusalén? Yo lo creo. El rey viene. Aleluya. ¿Saben? Hay una canción del evangelio que dice: el rey viene, alabado sea Dios, Él viene por mí. Eso es muy individual. Queremos declarar en el espíritu de un vencedor: el rey viene, alabado sea Dios, Él viene con nosotros. Aleluya. Él viene con su reproducción como sus correyes. Pero primero esclavitud, luego el reinado. Ese es el modelo. El último punto. Y luego tendré una palabra de conclusión. Y luego nos vamos a ejercitar en espíritu. Y luego habrá tiempo suficiente para nuestro querido hermano. Y algunos hermanos lo ayudarán para llevarnos adelante en nuestra comunión. 3. Ahora que hemos visto la visión del evangelio de Marcos, ¿no han visto algo ustedes toda esta semana? ¿No pueden decir solamente eso? Quizás ustedes pueden decir que lo han visto todo, pero ven más que lo que vieron hace 10 años. Yo vi algo de la mesa del Señor que yo nunca había visto en toda mi vida, y yo hice ese bosquejo. Yo necesito a Él, sí, yo necesito su porción, necesito su liberación de la palabra. Yo estaba sentado allí como un entrenante,
para ver el traslado de dispensación en la mesa. Vimos una visión ahí. Ahora que hemos visto la visión del Evangelio de Marcos, salgamos a la casa a descansar. Quizás esa expresión tiene como 18 años de vieja. Salgamos a predicar. Salgamos. Eso es un buen nombre para un hijo. Salgamos Cangas. No está mal, ¿verdad? Ponerle el nombre a un hijo así. Salgamos. Salgamos. Salgamos a predicar a Cristo a toda la creación. Proclamemos el Evangelio. Presentemos la verdad y ministremos vida para el crecimiento, desarrollo y manifestación del reino de Dios. Hermanos y hermanas, no puedo decir cómo Él va a ganar las naciones, cómo Él reclamará su herencia terrenal, cuán satisfecho será la aspiración del oeste, de pecados y pecadores, pero esto yo sé, toda carne verá su gloria, y Él cosechará la cosecha que ha sembrado, y ese día de gozo su Hijo brillará en esplendor, cuando Él, el Salvador del mundo, sea conocido. Mis queridos, amados hermanos y hermanas, compañeros esclavos, yo no puedo decir cómo todas las tierras adorarán cuando, o no sé quién pueda decir cuán grande será el jubileo cuando todos los corazones de los hombres sean llenos de amor. Pero esto yo sé, el cielo estará lleno del arrebatamiento, y miriadas voces humanas cantarán, y el cielo y la tierra, y el cielo y la tierra contestará, dirá, al fin, el Salvador del mundo es Rey. Lo que les acabo de hablar son las estrofas del himno 944, las estrofas 2 y 3. Ese himno no está en español, está en inglés nada más. Pero vamos a ponernos de pie y lo cantamos como una oración, como una adoración. Y luego vamos a orar por un minuto o algo así. Y luego el hermano Benson vendrá a hablarnos. El himno en inglés 934. Himno 934 en inglés, no lo tenemos en español. Estrofa 1. No puedo decir por
que Él, a quien los ángeles adoran. Okay, stanzas 3 and 4 only. Stanzas 3 and 4 3 y 4 nada Sorry más. if I didn't make it clear. Lo siento si no lo hice claro. Estrofa 3 y 4. No puedo decir cómo Él ganará a las naciones, cómo Él reclamará su herencia del reinado, cómo satisfará las necesidades y la aspiración del este y el oeste, de pecador y de rebeldes. Pero esto yo sé, toda carne verá su gloria y Él cosechará la cosecha que ha sembrado, y un día de gozo su sol brillará en esplendor cuando Él, el Salvador del mundo, sea conocido. Estrofa 4. Yo no puedo decir cómo las tierras o las naciones adorarán. Cuando Él se levante, toda tormenta se calmará. O cuando diga, o quién pueda decir cuán grande será el jubileo, cuando todos los corazones de los hombres sean llenos con amor. Pero esto yo sé, los cielos testimoniarán el arrebatamiento, y miriadas de voces humanas cantarán, y la tierra y el cielo y la tierra contestarán o dirán: al fin el Salvador del mundo es Rey.